¿Qué tal? Bienvenidos participantes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Administración y Comercialización. A nombre del Colegio de Empresarios, mi nombre es Antonio Saldaña y vamos a continuar con el tema de ética en la empresa. La sesión número 2. Si podemos observar en la diapositiva, veremos los objetivos de esta sesión, que será definir el concepto de ética y su aplicación en el ámbito de los negocios. Bueno, veamos entonces ahora a qué nos referimos con moral. Moral, dentro de su definición etimológica, significa costumbre. La costumbre se adapta a cada civilización y a cada pueblo, tratando de hacer lo mejor. Es decir, las costumbres se van generando a través de las generaciones de seres humanos como una tradición. Si revisamos la diapositiva, podemos ver que la moral proviene del latín mores, que significa costumbre. La Real Academia de la Lengua Española así lo define, y pues bueno, nosotros nos basaremos en este precepto para poder tener una idea clara de qué es a lo que nos referimos. Tiene una segunda acepción que pertenece al campo de la razón y no de los sentidos, por ser de apreciación y del entendimiento de la conciencia. Lo que hablábamos de la ética al ser una ciencia del raciocinio, se determina gracias a lo que se observa y a lo que se espera del comportamiento de un ser humano, basándose en que los seres humanos tendemos hacia el bien y el bien ayuda a desarrollar a las sociedades. ¿Cómo podemos obtener los mejores comportamientos de una sociedad? A través de la educación. Y la educación se basa en la reglamentación de las reglas morales y educativas, es decir, la costumbre. Bien, llegamos al ámbito de la virtud. La virtud es la capacidad de cumplir con lo deseable y valioso para el desarrollo armonioso de una vida humana y de la sociedad. Tener conciencia de que aquello que estamos haciendo es adecuado para que la sociedad siga en pie y siga adelante. Entonces, tenemos que las virtudes se pueden desarrollar en dos partes. Las virtudes personales y las virtudes públicas. Las virtudes personales es, por ejemplo, si nosotros tenemos el valor de la higiene, nosotros podemos decir que somos limpios. Por lo tanto, nos bañamos cada mes. Bueno, para la virtud personal es necesario que la ejerzamos. ¿Cuál es la virtud tradicional que nos ha dado la sociedad? Que el baño debe ser diario, por lo menos para Latinoamérica. Habrá otras costumbres que te digan, bueno, el baño tendrá que ser cada tercer día o cada año, como los naturales de Mustang en Rusia. Una vez al año no hace daño. ¿Pero por qué? Por las condiciones climatológicas. El frío es tremendo, 20 bajo cero. Entonces no están acostumbrados a exponer su piel al contacto de la naturaleza y de los elementos. Nosotros sí. Entonces nuestra costumbre es diferente y variada. O como los esquimales, los cuales para limpiar su cuerpo utilizan grasa de ballena y la aplican sobre la piel. Es decir, su cuerpo muy pocas veces en su vida toca el agua. Pero sí la grasa de ballena que sirve para frotarlo y para limpiarlo. Para nosotros tal vez sería una costumbre poco adecuada, pero para ellos, pues bueno, la virtud moral es practicarla diariamente. Bien, entonces nos referíamos a que la virtud es practicar aquellos valores que consideramos adecuados dentro de nuestra sociedad, defenderlos, vivirlos y hacerlos ejercer. Si uno no ejerce el valor, no tiene función. Bien. Las virtudes personales son cualidades de las cuales todo ciudadano idealmente debe de ejercer
Y bueno, vamos a basarnos en las virtudes de la moral romana. Los romanos generaron un código de comportamiento, el cual podía determinarse que de cumplirse de forma adecuada, y es decir, ejercer estos valores por medio del ejercicio de la virtud, la sociedad iba a tener un buen desarrollo, un pleno desarrollo. Si recordamos y hacemos un poco de historia, los romanos conquistaron todo el mundo antiguo. ¿A qué es a lo que nos referimos con esto? Europa, Asia, Europa Central, Europa del Este, África. Es decir, los romanos llegaron a conquistar hasta Inglaterra, una isla muy alejada del continente europeo. ¿Cómo lo lograron? Ejerciendo la virtud. Es decir, conociendo una serie de comportamientos humanos y llevándolos a cabo. Estos comportamientos, bueno, están designados en la Carta Moral Romana y aquí tenemos una breve muestra de cuáles son estos comportamientos. El primero que se dicta es el de autoridad moral. La autoridad moral se refiere al sentido de la propia posición dentro del marco social, fruto de la experiencia y, bueno, de tu nacimiento y del ejercicio del valor que tú tienes. Recordemos que la sociedad romana tenía diversos estratos sociales. Uno de ellos era, bueno, los más bajos, era ser esclavo. Y uno podía llegar a ser esclavo, ya sea por nacimiento o por tener una deuda ante el Estado o ante otra persona. Los esclavos no tenían derechos, no podían tener propiedades. Podían manejar, sí, las propiedades de sus amos, pero no podían tener nada escrito a su nombre, no podían tener una familia libre, porque los hijos de los esclavos eran esclavos. Los ciudadanos romanos, en cambio, tenían derecho a votar, a exigir una manutención, a tener propiedades y a tener esclavos. Pero podían perder su estatus de ciudadano romano si cometían ciertas faltas a la moral tanto personal como a la moral social. Es decir, digamos, la impudicia, el exhibicionismo, los excesos podían quitarte tu estatus de sociedad. Un romano era considerado ciudadano cuando tenía familia, es decir, estaba casado y tenía una mujer con la cual procrear hijos, cuando ya tenía capacidad de elección, de votación y cuando tenía un lugar, una casa para vivir. Ahí era considerado ciudadano romano. Antes, no, simplemente era parte de la sociedad. Los niños, por supuesto, no tenían derechos de ciudadanía y, bueno, tal vez notemos que pudiera ser o pensarse como misógino para nuestra época, pero en esa época las mujeres no tenían la voz y el voto que tienen ahora, ¿no? Entonces, bueno, veamos otra de las virtudes personales romanas y lo vamos a llamar afabilidad, benevolencia, referente a la gentileza y a la cortesía que tiene uno para con los demás. Es una virtud que había que practicarse y que tenía que ser ejercida por los ciudadanos romanos. En caso de no ejercerla, es decir, de no ser bondadoso con los demás, de no ser amable, de no ser cauteloso con las palabras, uno podía ser denunciado y perder sus derechos de ciudadanía. Recuerden que, bueno, los romanos son los que dictaron la justicia y las leyes en todo el mundo, pues es el derecho romano el que inicia con las leyes y de ahí se basan todas las leyes de los demás países. La cuestión es que ahí tenían que ser ejercidas ya sea por la espada o voluntariamente. La mayoría de los romanos lo hacían voluntariamente hasta el momento de su declinación como imperio, ¿no? Bien, tenemos otra de las virtudes personales que es la clemencia en romano clásico y que nosotros la hemos traducido como indulgencia. Aquí hablamos de suavidad, humanidad, benignidad con todo lo humano, es decir, proteger a los ancianos, ayudar a los niños, tratar de hacer que esta vida sea más sencilla gracias a la participación dentro de la sociedad.
Tenemos dignitas, que es dignidad, que es en el sentido de autoestima, orgullo propio y prestancia personal. Los romanos, curiosamente, en la época romana nadie habla de depresión, al contrario, hay una dignidad por ser un ciudadano romano, y eso hace que la pertenencia al Estado sea mucho más valiosa que el mismo individuo. Es decir, lo que se buscaba era que la sociedad fuera mejor y que creciera y que cumpliera con su gran deber de nación, que es dominar al mundo entero. Y bueno, esa era la idea romana, la vía romana. Tenían un sentido de patriotismo exacerbado, el cual, pues bueno, los ayudó a conquistar muchos otros pueblos y a darles la forma de vida que ellos tenían. Bueno, continuaremos con tenacidad, que era la firmeza espiritual y la habilidad para perseverar en los propósitos. Para dar un ejemplo de qué tan tenaces era este pueblo, esta civilización, les quiero comentar algo. En España, que también fue conquistada por los romanos, existe un puente que tiene 2011 años. Es decir, fue construido en el año 0. Si ustedes se preguntan si en sus empresas hay calidad y hay un compromiso por hacer bien las cosas, pregúntense primero si sus empleados o las personas que comparten con ustedes el lugar de trabajo pueden tener la idea de lograr hacer una construcción que dure 2000 años. Es decir, los caminos de Roma estaban pensados para durar y para durar por siempre. Las construcciones y los acueductos y los puentes que lograron hacer los romanos fueron hechos para durar para siempre, con esta idea de que el imperio iba a durar eternamente. Es un compromiso con el trabajo, un compromiso con hacer las cosas de tal forma que dure para toda la eternidad. Yo quisiera preguntarme si es que los trabajadores de ahora piensan así o piensan hacer las cosas simplemente para un sexenio, un quinquenio, un cuatrimestre. Notemos que lo que aprendemos y lo que hacemos, si lo hiciéramos con el ánimo de que durara para toda la eternidad, tal vez pensaríamos en hacerlo con mucho más cuidado y mucho mejor. Y bueno, tenemos ahí unos ejemplos. Espero que los hayan podido notar. Y continuamos con las virtudes personales de la vía romana. Sobriedad, moderación y simplicidad en el estilo de vida. Si ustedes notan, la vestimenta clásica romana era una toga, un alfiler y unas sandalias. ¿Cómo podemos comparar este modo de vida frugal, este modo de vida sencillo, este modo de vestimenta, con, por ejemplo, las modas actuales? Ellos decían, entre más sencillo, mejor, porque lo que importa es lo que hay dentro de nuestras mentes y lo que sale por nuestras bocas. La vestimenta era casi igual en todos los estratos sociales. Sí, obviamente, tal vez había diferencias en cuanto a la hechura de la tela, pero por lo general eran muy parecidas, porque lo que importaba era lo que se podía hacer con las manos, lo que se podía decir con la boca y lo que había en el pensamiento. Una virtud que, de ser practicada en nuestros días, tal vez nuestras sociedades estarían mejor. No habría este ámbito, y no por menospreciar a la moda. La moda es importante y es interesante y genera recursos para todos. Pero también en un momento dado se convierte en una herramienta para descalificar o para desinvestir de poder o de estrato social a los mismos miembros de la sociedad. Aquí no, en ese momento lo importante era lo que se hacía y lo que se decía. Bueno, el siguiente valor personal o la virtud personal que habría que practicar por medio de la sociedad romana era el de la elevación espiritual, el sentido de la seriedad, el rigor y la responsabilidad
y la buena fe con todo aquello que se tiene entre manos. Es decir, era una virtud que tenía que practicarse el optimismo, hacer las cosas con gusto y con la mejor intención de que todo saliera como debe de salir. Aquella persona pesimista pecaba de no ser un virtuoso en esta costumbre o en esta forma moral. Y por supuesto era segregado por su sociedad. La siguiente virtud personal que tenían que practicar los romanos era la honestidad, la honra, el honor, la reputación, la imagen que uno muestra a las personas y al medio, por cuanto uno es respetable y por cuanto uno hace las cosas creyendo en que lo que uno hace beneficia a la sociedad y es bueno para ello. No es que en la Roma antigua no existieran los traficantes, pero ningún romano podía enorgullecerse de esto o decirlo. De hecho, podía ser expulsado de la sociedad romana por encontrársele un hecho fraudulento o hacer algo que no fuera conforme a la virtud. La siguiente sería humanidad, aquello que corresponde a la naturaleza o sentimiento por lo humano y su formación, la cultura y la civilización, en donde cual haz aquello que corresponde a tu condición humana. ¿A qué nos referimos con esto? Los seres humanos estamos entre una sociedad y con ella nos mejoramos. Podemos hablar de falta a la virtud en el tiempo de ahora, por ejemplo, cuando hacemos algo que es contrario a nuestra sociedad. Decir mentiras, la venta de drogas, la venta de productos que hacen daño a la sociedad. Digamos, para un romano de la antigüedad sería inconcebible vender o fumar cigarrillos. ¿Por qué? Porque sería contrario a la salud de su pueblo, contrario a la salud de su sociedad. Sin embargo, la moral es distinta en nuestro tiempo. Tomar tal vez refrescos carbonatados o de azúcares podría ser malo para la moral romana. Ahora no, ahora lo vemos como algo necesario, natural y es más, hasta divertido. La moral cambia y es diferente, es decir, la costumbre cambia. Y a lo que estamos acostumbrados ahora tal vez es totalmente distinto a lo que los romanos pudieran haber estado acostumbrados antes. Hay que irse adaptando al medio y aceptándolo como es. La siguiente virtud personal que podemos ver dentro de los romanos será la diligencia, la aplicación y el celo y el esfuerzo en el trabajo. Como lo comentábamos hace rato, ellos hacían las construcciones y su trabajo era para que fuera por siempre. Se aplicaban a tal medida en hacer lo que tenía que ser su trabajo, que no solo lo hacían bien, sino lo hacían para que durara. Es decir, como si fuera para ellos mismos. Tener tal delicadeza en lo que uno hace, que valiera la pena tenerlo. ¿Por qué? Porque el trabajo vale la pena hacerlo. Bien. Probidad. Pietas. Aquí hablamos de la referencia y la observación a los deberes para con otros. Es el respeto por el orden social, político y religioso, que incluye también la idea del patriotismo, de la devoción, del amor por los demás. Jamás iban a ver a un romano hablando mal del lugar en donde trabajaba, del lugar en donde vivía, a pesar de conocer los defectos que pudiera tener, guardaba prudencia. En nuestro país, cuando alguien critica una forma de ser, una forma de actuar, por lo general también critica a México y a los mexicanos. La idea, y que esto no se malentienda, por favor, hay que ser crítico con lo que uno hace, pero también brindar una solución. La solución ayuda a que se mejoren las cosas. Si uno observa únicamente aquello que podría mejorar o que está mal, se cierra la oportunidad de decir, bueno, ¿cómo se puede mejorar esto o cómo puede ser mejor esto? La idea en este caso es tener amor por la patria, tener amor por lo que uno hace y tratar de buscar las soluciones para lograrlo. Ahí entramos con el valor de la prudencia. No siempre lo mejor es criticar. Tal vez podemos dar una forma mejor de hacer las cosas
en vez de decir por qué no se debe hacer así. Digo, es tener una opción diferente de punto de vista. El siguiente valor sería salubridad, salud, vigor, limpieza y claridad. Los romanos impusieron una moda hace muchos años y era correr. No es de este siglo el uso del ejercicio. Ok, tenemos contención, franqueza, muchos valores que la vía romana practicaba y que son importantes de recordar antes de las virtudes públicas. Con las virtudes públicas nos referimos a aquello que ayuda a que la sociedad continúe por su camino. Aquí tenemos que los romanos eran muy nacionalistas, pensaban que su sociedad era la mejor por las leyes que se cumplían y las virtudes que se acataban. Una de ellas era la abundancia. En Roma el alimento existe y hay. ¿Por qué? Porque los demás pueblos, los pueblos conquistados, alimentan a Roma. También tenemos el de equidad, equidad para los ciudadanos romanos. Claro, no hablamos de los esclavos. Los esclavos no tenían equidad. Bonus eventus, el buen suceso. Se habla de las glorias y de la conquista que ha tenido los ciudadanos romanos y los soldados romanos a través del tiempo. Es decir, es como tener un pensamiento positivo acerca de lo que la ciudadanía romana puede llegar a ser. Indulgencia, misericordia y merced es un atributo para con otras naciones. Los romanos creían que se beneficiaban más las naciones bárbaras del conocimiento y de las leyes romanas que de lo que los romanos podían beneficiarse de ellos. Esto sucedió hasta que llegaron con los griegos. Aquí hubo una mezcla muy interesante que, bueno, formó toda la sociedad actual. La concordia, nos hablamos de armonía entre el pueblo romano y también entre Roma y otras naciones. Por ejemplo, en el caso de Egipto, se respetaron las creencias religiosas de los egipcios. Bueno, también ahí influyó, por supuesto, la injerencia de Cleopatra. Felicidad, prosperidad, celebrar los mejores aspectos de la sociedad romana. Lealtad y fidelidad, que era fides ante la patria, ¿no? Fidelidad ante la patria. La buena fortuna y el espíritu de Roma, ¿no? El genius. Ok, ustedes las pueden ver ahí en la diapositiva. La idea es, bueno, tener como una noción general para guiar al pueblo, para guiar a la sociedad hacia la mejor forma de ser. Tenemos la piedad, la providencia, tomada aquí como la previsión. Es decir, en Europa llegaban a existir inviernos muy crueles y si uno no se preparaba durante la época de primavera para el invierno, pues bueno, podía sufrir mucho en estos meses en los cuales no podían salir de sus casas y tenían que estar encerrados, porque afuera no crecían las cosechas y no había comida. Entonces era necesario prepararse para el invierno. Hablamos también de pureza, castidad, lo que va totalmente en contra de las partes más oscuras del tiempo del Imperio Romano, que fue un imperio que duró muchísimo tiempo. Y bueno, por uno o por dos gobernantes se ha dado en llamar como que era un imperio corrupto y malsano. En realidad hubieron muchos césares, hubieron muchos gobernantes y ellos practicaban las virtudes para llevar a una sociedad a un mejor ámbito. Bueno, fecundidad, esperanza, coraje. Coraje aquí lo vamos a entender como la voluntad de la persona para lograr los hechos, para lograr como sociedad cumplir un gran destino. Y bueno, vamos a hablar de libertad y necesidad. Tenemos la definición de libertad que está catalogada en el diccionario de la Real Academia Española como la facultad natural que tiene el ser humano para obrar o no de una manera u otra. Es decir, uno tiene albedrío, puede decidir hacer o dejar de hacer. Esa es la libertad. Un esclavo no tenía la libertad de decir si iba a hacer sus labores o no, tenía que hacerlas. En caso de no cumplirlas sería castigado. Nosotros tenemos cierto albedrío que nos permite la ley. Y es hasta donde la ley nos permite que podemos hacer cosas o desarrollarnos. Sin embargo, un ciudadano tiene muchos más derechos que alguien que no los tiene. Y obviamente las leyes cambian de un país a otro.
Entonces nos referimos a que la libertad es un acto de voluntad entendida como la facultad de decidir y ordenar nuestra propia conducta por elección sin que haya un impulso externo que nos obligue a hacerlo. Si estamos, la necesidad, según el diccionario de la Real Academia Española, se refiere al impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en un sentido. Es decir, tenemos necesidades. Como seres humanos necesitamos comer, respirar, sentirnos amados, sentirnos integrados a una sociedad. Es algo de lo cual no podemos fallar. No podemos decir, el día de hoy no comeré y los próximos meses tampoco porque es mi voluntad lograrlo. No podemos porque el cuerpo lo requiere, el cuerpo lo necesita. Sin embargo, sí podemos decidir qué alimentos van a nutrir nuestro cuerpo o cuáles no, en qué momento tomarlos y cuándo no. Es diferente una necesidad a la libertad. Y bueno, aunque bien el derecho romano estableció cuáles eran las características que debíamos de tener sobre la libertad y sobre la necesidad, también hay ámbitos que quedan oscuros, ámbitos que quedan ciegos. De esto vamos a hablar a continuación y es muy interesante poner unos ejemplos que podrían integrarse a nuestra sociedad. Aquí en este caso vamos a hablar de la diversidad de elecciones que pueden existir en un ámbito social. Y como ejemplo pondremos al baterista y los condominios. Digamos, por ejemplo, que vivimos en una unidad habitacional donde los condominios son pequeños, son estrechos y las paredes son delgadas. En este ámbito que yo he comprado como un condominio, con paredes delgadas, yo puedo hacer, es decir, tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Y lo que a mí me gusta hacer es tocar la batería, los tambores. Los tambores hacen ruido, hacen tanto ruido que traspasan las paredes y molestan a los vecinos del vecindario, a mis condóminos. ¿En qué momento yo estoy ejerciendo mi libertad y en qué momento estoy violentando la de los otros? Porque en todo caso el aire, el sonido, no se ve, pero sí se siente y se escucha. Si yo estoy en mi condominio y ahí estoy tocando, pues bueno, ¿invado la privacidad de los demás? Muchos condóminos que tienen oídos sensibles podrían alegar que sí, pero como no es un acto físico, es decir, no los toco y yo estoy en el pedazo de propiedad que yo pagué y me corresponde, la pregunta es, ¿estoy ejerciendo mi libertad por no salirme de mis parámetros o estoy violentando la libertad de los otros, el derecho a su silencio? Habría que pensarlo, ustedes determinen lo que es lo mejor. Bueno, normalmente lo que se hace son reglas, códigos, formas de comportarse dentro de un ámbito, por ejemplo, con los condominios. El nudista y la señora, ese es otro ejemplo que tenemos, que es interesante. Si yo estoy en mi casa y en mi casa me agrada practicar el nudismo y hay una señora que vive, digamos, 2 pisos arriba y ve hacia mi patio donde yo practico el nudismo, ¿la señora puede sentirse ofendida porque me está viendo? Al final ella está viendo hacia mi casa y en mi casa yo tengo el ámbito y la libertad de hacer aquello que más me plazca. ¿Será o no una falta a la moral? Depende de la costumbre y depende de cada región y de cada país. Habrá lugares en los cuales sea una falta moral, aunque esté yo dentro de mi casa, y habrá lugares en los que no. ¿De qué depende? Bueno, pues de las costumbres de cada pueblo. Tenemos otro ejemplo, el pollero y la escuela. Digamos, imaginen ustedes que existe una escuela y fuera del patio de la escuela, es decir, a un lado de donde está la escuela ubicada, hay un pollero. El pollero, pues bueno, realiza matanza de pollos y la sangre se seca y atrae moscas y bueno, vende su producto a diversos lugares. El problema es el siguiente. El olor y las moscas afectan a la escuela. Sin embargo, el pollero no está dentro de la escuela, está en su propiedad. ¿Cómo puedes entonces ejercer el derecho de cada quien? ¿Quién tiene derecho
de hacer lo que quiera en su propiedad, sobre todo si tiene uso de suelo, o las personas, es decir, les molesta la vista, les molestan las moscas, les molesta el olor, pero sin embargo no está dentro de su propiedad. ¿Cómo podemos entonces ejercerlo? Bueno, hay reglamentaciones para el uso de suelo. Por lo general, donde hay un rastro, los rastros están alejados de los lugares donde las personas estudian, crecen o se desarrollan. Pero no siempre. ¿Por qué? Porque las escuelas pueden aumentar de tamaño y los rastros también pueden aumentar de tamaño. Eso depende de acuerdo a la legislación territorial y de acuerdo a la costumbre que se tenga. Muy bien. Espero que estos ejemplos hayan quedado claros en el momento de que a veces la libertad individual y la necesidad pueden ser contrapuestas. Bien, la moral como ámbito práctico, sus determinaciones y problemas. Veamos entonces, pues, la moral personal se refiere a la perseverancia en los hábitos físicos y mentales adecuados que prolonguen la vida y la calidad de ésta. Si ustedes son personas higiénicas, si ustedes son personas que piensan en el bien, si ustedes son personas optimistas, ok, tendrán hábitos de vida que sean adecuados y que les permitan vivir mejor. Si ustedes son al contrario, entonces su calidad de vida se verá reducida. Y es algo que se ha observado a lo largo de las civilizaciones. No es una imposición, porque en un momento dado ustedes pueden ejercer la libertad de hacerlo o no. Bien, es decir, practicar lo adecuado es aquello que mantiene y alimenta al cuerpo, que mantiene la vida. Lo inadecuado sería aquello que hace que la vida sea más corta o más breve. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejercicio, la higiene, la regularidad de la ingesta de alimento, la ingesta de baja alimentación calórica, el afecto, practicar la sexualidad, la protección del clima. Todo esto hace que la vida dure y sea mejor. No practicarlo puede reducir la vida. En cuanto a hábitos mentales nos referimos a la seguridad, la confianza, la empatía, la sociabilidad, la amistad. Una persona que no tiene amigos, una persona que es huraña, una persona que no se relaciona con la sociedad, tiende a cortar la vida. Ok. Hablaremos ahora de los deberes laborales. Un contrato especifica las labores a realizar por un trabajador, pero no su grado de disposición a realizarlas. Cuando realizamos un trabajo, lo ideal sería hacerlo con convicción, con gusto por hacerlo y lo mejor que podamos. Pero los contratos no necesariamente te dicen, oye, tienes que estar siempre sonriente. De hecho, hay trabajos en los cuales si sonríes demasiado, se te toma por una persona que no hace las cosas como debería de ser. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, me parece que hay que hacerlo con disposición, con actitud. La realización de un trabajo no debería depender del estado de ánimo de un trabajador. Es decir, puedes estar triste, enojado o molesto y eso no quiere decir que hagas mal tu trabajo. Por el contrario, sin importar el estado de ánimo, tendrías que realizarlo siempre bien. Pero debido a que somos seres humanos, nuestro trabajo también, la realización de nuestro trabajo dependerá a veces de nuestro estado de ánimo. Sobre todo cuando tenemos servicio al cliente. Al dar el servicio al cliente, lo ideal es hacerlo con un estado de ánimo adecuado, bueno y agradable. Pero no todos son así. La actitud y el tipo de alianzas que forma uno al reaccionar, al hacer su trabajo, pueden determinar la eficiencia que tiene uno al realizarlo. Por supuesto, cuando alguien está deprimido, no va a hacer igual su trabajo que cuando está en un éxtasis de gozo. Ok, los derechos laborales. Ahí dice la pancarta, trabajadores del mundo, únanse. Hablaremos de que la estructura sindical promovió durante gran parte del siglo XX la protección del trabajador local en temas referidos al horario, los salarios, las prestaciones y la seguridad social. Al inicio de la globalización, la búsqueda de negocios a nivel mundial encontró nichos productivos y mucho más cómodos en países en donde las regulaciones eran distintas y eran aceptadas por los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de la India, las regulaciones sindicales eran mínimas en comparación con Estados Unidos. Muchas empresas de Estados Unidos han ido a la India a que les maquilen. Hablaremos también del caso de China.
donde las regulaciones de trabajo son muy distintas a las mexicanas, o a las estadounidenses, o a las europeas. Todo depende. La idea aquí es la siguiente. Si vamos a hablar de ética en la empresa, tenemos que tomar en cuenta qué es lo mejor para realizar el producto y dar el servicio. Si en el país en el que vivimos sus regulaciones morales, éticas, sanitarias o en un momento dado las regulaciones sindicales no son las adecuadas para poder dar el servicio, pensando a nivel global, tal vez deberíamos de buscar un país en donde se puedan realizar estas cosas. ¿Sería poco ético? Depende, porque los empresarios, ¿qué es lo que llevan? Llevan alimento y seguridad para las familias. ¿De quién? Del país que permite que exista una industria y un lugar en donde trabajar. Aquí tenemos un problema práctico, un problema ético, que ustedes deberán de determinar, pues de acuerdo a su moral y a su ética. Digamos, el problema es el siguiente. Un fabricante tiene dos opciones para ubicar su empresa. Puede ubicar su empresa en un país del continente americano donde la legislación prohíbe el trabajo a menores de 18 años, a pesar de componer la mayoría de su población. Tiene problemas de desempleo, pero la mayoría de los posibles trabajadores son menores de edad. Tiene la ventaja de ubicarse cercano al mercado, es decir, en donde se van a vender los productos, pero las vías de comunicación son deficientes, inseguras y lentas. Ok, ¿qué hacemos? Ubicamos nuestra empresa en un lugar cerca donde vamos a vender los productos y donde hay muchos trabajadores, pero es hasta que cumplan la edad cuando podemos hacer uso de ellos. O, que es la otra opción, tenemos un país asiático que ofrece casi por el mismo precio llevar las mercancías vía marítima en menos tiempo y su legislación permite que los menores de 16 años trabajen a un costo menor. La desventaja que presenta es el conflicto moral de coartar la juventud de los trabajadores y su desarrollo personal, además de la barrera del idioma, la tramitación de permisos y de visas. ¿Qué hacemos? Miren, en países asiáticos es muy común que durante el trayecto de las mercancías en barco se vayan realizando. Es decir, hay barcos pesqueros que salen a su travesía, pescan atún o diversos tipos de peces, lo enlatan y cuando regresan a puerto las latas ya están listas para entregarse. Es decir, se ahorran varios procesos. ¿Cuál sería el primero? Pues bueno, ir, pescar, congelarlo, traerlo a puerto, cortarlo, despedazarlo, después enlatarlo y luego enviarlo. A lo que vamos es lo siguiente, uno como empresario tiene que ir en la búsqueda de lo mejor, lo que sea más sencillo, no necesariamente lo más barato, pero sí lo más práctico para ayudar a su país y a su pueblo. Hay casos muy extremos, por ejemplo, ¿ustedes contratarían mano obrera de presos? Hay países donde la legislación indica que los presos pueden trabajar bajo salarios ínfimos. Uno podría tomarlo moralmente como una explotación o podría tomarlo como, bueno, es una buena oportunidad para hacer negocios. ¿De qué depende? Bueno, del servicio que nosotros tratemos de proporcionar. La idea aquí es que la ética tiene que ir en búsqueda de lo mejor. ¿Qué es lo mejor para darle un servicio y un producto a la sociedad? Bien, hablemos de libertad y necesidad. La sabiduría popular dice, donde hay necesidad no existe la libertad. ¿Por qué? Porque no puede uno elegir. Si tienes necesidad de hacer algo, de consumir algo, lo que haya es bueno. Debido a que el condicionamiento de la elección es contrario a la libertad, puede existir un derecho y en todo caso es lo que mejor elijamos. Nosotros tenemos que tomar una idea entre qué es lo correcto para nosotros y qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. El libre albedrío se ve coartado por las condiciones ambientales. Bien, hablaremos también de moral social. La moral social se fundamenta en valores y costumbres, se rige por leyes, contratos y acuerdos. La sociedad tiene un inconsciente colectivo que regula el comportamiento de los seres humanos. ¿Cómo deben de comportarse las buenas personas dentro de la sociedad? Pues bueno, ¿qué reprueba la sociedad y qué no?
Hay valores espirituales, costumbres y formas de hacer las cosas. Digamos, por ejemplo, ante un velorio, normalmente nosotros tendremos una vestimenta de color oscuro para mostrar respeto a los familiares. Eso en nuestro país y del lado occidental. Hay países en los cuales el color que debe de respetarse es morado o puede ser blanco. Y no es una falta de respeto, es la moral que ellos tienen. ¿Cuál es la idea de la globalización? La globalización intenta que en todas las sociedades y en todos los países tengamos las mismas costumbres para que sea más sencillo trabajar. Así, por ejemplo, la moral internacional tendrá que dictar ciertas regulaciones acerca de la salud, la libertad de cultos, el derecho de los refugiados, de los migrantes, los derechos de energía, la ecología, la honestidad y los derechos humanos. Si estos derechos o estas formas de pensamiento, estas formas de moral son iguales en toda la sociedad a nivel mundial, entonces los negocios serán mucho más sencillos. Digamos, por ejemplo, pongamos un ejemplo, un país que es asiduo consumidor de carne de perro o de carne de rata y que quiere vender esos productos a los demás países, si los demás países consideran que este tipo de animales son inadecuados, no propios para el consumo, pues entonces no podrá vender sus mercaderías. ¿Qué es lo más común para la mayoría de los países? Pues tal vez las vacas o los cerdos, tomando en cuenta que existen lugares en donde las vacas no se consumen por ser sagradas. Entonces no podremos vender las mercaderías o bisteces a estas personas. Lo ideal en un mundo globalizado es que en todos los países se puedan comercializar cualquier tipo de cosas de acuerdo a lo que las personas requieren y necesitan. Bien, vamos cerrando este tema con una reflexión acerca de la moral y de los actos humanos. Para mí es muy interesante poder observar cómo una forma de actuación nos puede llevar hacia la vida y otra forma de actuación o una forma de moral nos puede llevar hacia la muerte. Tenemos dos extremos, si ustedes lo ven en la base de la pirámide existe el eros y el tánatos. Tánatos nos lleva hacia una conducta que nos puede llevar hacia la muerte y el eros es el amor que nos puede llevar una conducta hacia la vida. Entonces, de acuerdo al actuar humano, de acuerdo a la conciencia espiritual que tenemos, la forma de actuar nos va a llevar una hacia nuestra vida y la otra hacia nuestra destrucción. Digamos, por ejemplo, en una escala de valores puesta de abajo hacia arriba, si nosotros lo que buscamos en nuestra vida es el placer, podemos aumentar este placer por medio del exceso. ¿El exceso a dónde nos lleva? A la experimentación de una diversidad de placeres y eso nos lleva a una sabiduría. ¿Por qué una sabiduría? Porque vamos a conocer todos esos placeres, todos esos excesos y vamos a saber que el ejercicio de ellos en demasía nos puede matar. Sí, claro, uno puede comer hasta reventar, hasta hacerse daño. Eso es una sabiduría innegable, pero tampoco es muy sano. Por el otro lado, el lado del amor, el lado de la vida, nos va a llevar, principiando por la sabiduría, que la sabiduría nos dirá, modérate en cuanto a la ingesta o a la administración de los placeres. Y si uno ejerce los placeres con sabiduría y moderación, nos va a llevar a la salud. Es decir, tan malo es no practicar algo como practicarlo en demasía. Si lo practicas en demasía, sabrás cuáles son tus límites, pero también podrás lastimarte. Si lo practicas con moderación, sabrás que, bueno, te puede brindar cierto placer y en un momento dado salud y estabilidad, porque ya no estás requiriendo de una forma insana el requerimiento de estos placeres. Bien, el tema siguiente es legalidad y legitimidad. El diccionario de la Real Academia contempla que la legalidad es la igualdad de cosas, la cualidad de ser por medio de un orden jurídico vigente, sano, ¿no? Ok, el principio de virtud, de que es auténtico, de que es que tiene todos los poderes públicos y está sometido a las leyes y al derecho. Ok, la calidad de legítimo es cuando es verdadero, cuando es lícito, cuando es justo. Hablaremos también del concepto de propiedad.
¿Qué es el derecho o facultad de poseer algo o algo? Según el diccionario de la Real Academia Española, son cosas que son objeto del dominio, sobre todo si es un inmueble o es un bien raíz. Es la semejanza o imitación perfecta a la propiedad de alguien, ¿no? Que está escriturado, una persona que está dentro de una sociedad. Ok, hablando de autoridad y responsabilidad, hablaremos que la autoridad es el poder que gobierna o que ejerce el mando o el hecho o el derecho. Es un prestigio o crédito que da una persona debido a sus estudios o debido a lo que ha realizado. La responsabilidad es la cualidad de saber responder en un momento dado. Es decir, es la capacidad de respuesta sobre las cosas que se hacen. Bien. Tenemos la bibliografía. Yo les pediría que la revisaran y que revisen todos estos conceptos, tomando en cuenta de que para tener un comportamiento ético en lo que uno realiza y hace, hay que cumplir con lo que uno pregona, es decir, tener una serie de valores y llevarlos a la práctica. Los ejemplos pueden ser muchos, pero hay que tener la conciencia moral y el valor espiritual para llevarlos a la práctica. A nombre del Colegio de Empresarios quisiera agradecer por su tiempo y por haber escuchado estas sesiones, en las cuales vamos a revisar la ética en la empresa. Les agradezco mucho a todos los participantes. Muchas gracias.